Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles que se compondrá de entrevistas personales sobre temas tremendamente variados. Comenzaremos hablando de un tema que quizás muy pocos de ustedes conozcan. ¿Qué fue la Operación Lucero? ¿Cómo se vivió en España aquel 20N de 1975? ¿Murió verdaderamente el anterior del anterior jefe del Estado, el 20N? ¿Murió antes? ¿Qué era la Operación Lucero? El plan que se puso en marcha desde las autoridades del régimen. Bueno, pues lo conoceremos. Después nos iremos hasta la clínica Animalitas, ya que bueno, pues son muchas las personas, muchísimas las familias que en Oviedo, en Gijón, en Asturias en general tienen un animal de compañía o mascota. Bueno, pues vamos a conocer cuáles son los principales cuidados que deben administrárseles. Y finalizaremos con un nuevo programa que se suma a la parrilla de programación de esta casa y que lleva por título Juego de Dos, Equipo y Afición. Ellas opinan. Es la primera tertulia que se realiza sobre fútbol en Asturias, donde todas las contertulias son mujeres. En un momento comenzamos, pero antes señalar que Oviedo ya se prepara para vivir de manera muy intensa la Navidad. Estamos a tan solo 2 días de que se produzca el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde en el eje que une, donde la bandera grande, el eje que une las calles Marqués de Santa Cruz, San Francisco, Fruela y Uría, pues se produzca el encendido oficial de las luces. Durante estos días los operarios ultiman el detalle de 340 calles y plazas iluminadas, 1000 árboles, 55 figuras, 600 arcos, 3 grandes techos de luz, 60 metros de guirnaldas vegetales, un árbol de 20 metros a la entrada de Oviedo y decoración especial en la remodelada Avenida de Galicia. Bueno, como digo, estamos a muy pocas fechas y hoy hablábamos con el concejal de alumbrado, Ignacio Cuesta. Bueno, pues como siempre un alumbrado cuidado en el marco de ese modelo Oviedo que hemos conformado desde el año 2019 y que supone, bueno, un refuerzo de la iluminación de Navidad como un elemento de atracción para visitantes y también para ciudadanos de Oviedo, pero siempre cuidado, elegante, delicado, que tenga sentido, que huya de estridencias, bueno, que tenga una cierta uniformidad, ¿no? Ese es el modelo que venimos implantando desde el año 2019 y con el que vamos a continuar este año, pero lógicamente, bueno, reforzándolo y enriqueciéndolo. Hay novedades como, por ejemplo, que otros años no había, como por ejemplo este tema de las bolas en la Plaza del Ayuntamiento y la calle Cima de Villa, ¿no? Pues sí, hemos querido, bueno, sorprender, ya digo, dentro de ese carácter general que le damos a la ciudad, elegante y fino, y aquí hemos querido sorprender, bueno, pues con este conjunto que no solamente se circunscribe al ámbito de la Plaza del Ayuntamiento, sino a sus calles aledañas, ¿no? Para que cualquier visitante, cualquier caminante, bueno, pues pueda discurrir con estas calles, bueno, con esta iluminación que yo creo que es muy cuidada y que va a gustar mucho también. Y para finalizar, el encendido, como es tradición, el viernes a partir de las 8 de la tarde en la calle Uría, con un gran espectáculo. En los últimos años bueno, ha concitado el interés de multitud de ovetenses y yo creo que también de gente de fuera, y queremos que sea una gran fiesta, ¿no? El pistoletazo de salida, el inicio de una Navidad que, como siempre en Oviedo, estará marcado por su iluminación. Esas eran las palabras de Ignacio Cuesta, ya lo saben, el encendido oficial con toda esa fiesta que tradicionalmente se monta en el centro de Oviedo, viernes a partir de las 8 de la tarde en el entronque de Uría, Marqués de Santa Cruz, Fruela y San Francisco, donde la bandera grande de España. Ahora, cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos. 20 de noviembre de 1975, esa es la fecha que figura de manera oficial en los libros de historia y documentos como la fecha en la que fallecía el general Franco, el hombre que había regido los destinos de España con mano de hierro durante aproximadamente 39 años. Pero ¿fue oficialmente esa la fecha en la que murió el para unos caudillo, para otros dictador?
¿Qué fue el plan u operación Lucero? Bueno, pues vamos a hablar a continuación con un hombre que sabe de este tema y por qué, se preguntarán algunos, porque están acostumbrados a verlo con nosotros hablando de minería, de extracción, de tierras raras, por ejemplo, que continúa sumando visitas el vídeo en YouTube, ya va por los 193.000, que se dice pronto. Bueno, pues él es José Antonio Sáenz de Santamaría y algunos se preguntarán, quizás los que menos hilen el tema del apellido, ¿y por qué este hombre sabe qué pasó en ese momento que murió Franco? Bueno, pues en primer lugar, pues buenas noches. Buenas noches. Y en segundo lugar, yo lo sé porque, primero, porque soy muy mayor, porque tengo 70 años que voy a cumplir el día 4. Los hay más mayores que no lo saben, seguro. Bueno, y porque en aquel momento mi familia, mi padre, era el jefe de Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. Era general de brigada y dirigía el Estado Mayor de la Guardia Civil y los servicios de información de la Guardia Civil, entre otras cosas. Llevaba teniendo este cargo desde el año 70, que habíamos ido para Madrid en aquel año, de la mano del general Díez Alegría, que había sido gobernador militar de Asturias y lo nombraron director general de la Guardia Civil. Y durante toda esa serie de años, pues, como coronel, pues era jefe de Estado Mayor. Y al ascender a general de brigada en 1975, continuó con este puesto hasta 1978, que fue ascendido a general de división y pasó a mandar la Policía Nacional. Bueno, en el momento de la muerte de Franco era esto, pero también lo era en la muerte de Carrero Blanco. Entonces, que es donde tiene origen toda esta historia, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. La muerte de Franco no es por sorpresa. Era la crónica de una muerte anunciada. Sí. La salud del general se iba deteriorando a ojos vista. Participa en los actos del Día de la Hispanidad, aquel 12 de octubre de 1975, pero inmediatamente sufre una recaída en su estado de salud. Sí, a partir del 12 de octubre ya no era él. Ya estaba clarísimamente enfermo. Ya había tenido una tromboflebitis un año antes, de tal manera que había cedido sus poderes al príncipe de España. Entonces no era príncipe de Asturias, era príncipe de España. Y había cedido la jefatura del Estado al príncipe de España y cuando salió de la tromboflebitis volvió a ejercer sus funciones de jefe del Estado. Pero ya a partir del 12 de octubre de aquel año, de 1975, se veía que el deterioro era muy importante. Y bueno... ¿Y qué es cómo surge la operación o plan Lucero en este caso? Bueno, la operación Lucero surge porque 2 años antes, en 1973, el 20, pues a finales de año, no sé si fue también el 20 o el 25 de noviembre, no me acuerdo exactamente, o de diciembre, no me acuerdo exactamente la fecha, tuvo lugar el atentado contra el almirante Carrero Blanco, que murió en aquel atentado de ETA. Carrero Blanco era el jefe del gobierno y estaba llamado de alguna manera a pilotar la sucesión de Francisco Franco. La muerte de este almirante fue muy traumática porque no había nada preparado, no había nada, o sea, fue un absoluto desastre para el régimen en aquel momento, ¿no? Y de hecho su entierro fue todo lo que se hizo para los actos de honras fúnebres, etcétera, etcétera, fue un desastre. Hasta tal punto que hay fotos por ahí de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a pie, en mitad de una masa de gente, siguiendo el armón donde iba el cuerpo de Carrero Blanco. Eso lo podéis ver en las hemerotecas. Sí. Aquello era un fracaso desde el punto de vista de seguridad, porque todo el mundo pensaba que podía haber un segundo atentado. La gente no se podía controlar aquella masa de gente, con el rey, con el futuro rey en el medio. Bueno, aquello fue un desastre. Y a raíz de un desastre organizativo, de seguridad y de todos los puntos de vista. Y entonces a partir de ahí fue cuando se decide organizar un plan para hacer las previsiones sucesorias. Siempre se hablaba de las previsiones sucesorias, pero esto ya desde el año 47, esta frase ya viene desde la aprobación de la ley de la sucesión en la jefatura del Estado, que es de 1947. Era una de las leyes fundamentales del reino. La constitución del régimen franquista tenía 5 o 6 leyes llamadas las leyes fundamentales del reino. Entonces una de ellas, la última, la penúltima a aprobarse, fue la ley de sucesión en la jefatura del Estado, a título de rey. Bueno, pues ya desde ahí viene lo de las previsiones sucesorias. Entonces se decidió que había que organizar
los días de la muerte de Franco, desde que se pone malo y hay que ingresarlo hasta que se muere, y luego viene la proclamación de don Juan Carlos como rey de España y el entierro de Franco en el Valle de los Caídos, todo ese periodo había que organizarlo. Y entonces se organiza por los distintos servicios de seguridad y lo que hoy sería el CNI, entonces no se llamaba así, el Servicio de Información de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, se organiza el Plan Lucero. El Plan Lucero se basa, básicamente, yo todavía hay un borrador en mi casa, o sea que el Plan Lucero se basa básicamente en que sea cual sea la situación de don Francisco Franco, en el momento en el último día de su vida, pues él se va a morir, y se va a morir a las 3 de la mañana. ¿Cómo es esto de se va a morir a las 3? Se va a morir por decisión de todo el mundo, independientemente de cuándo se muera, nadie va a decir nada hasta las 3 de la mañana de un día. O sea, si se muere temprano, pues hay que esperar del día siguiente. O sea, se sigue, por eso viene ahora, a mí me sorprende mucho eso, es que se murió el 19. Sí, pues probablemente, yo no sé exactamente la fecha en que se murió, pero muy probablemente se murió allá a las 9 de la noche o las 10 de la noche del día 19. Pero nadie dijo nada, nadie saltó la noticia ni se dijo nada hasta que a las 3 de la mañana o las 4 de la mañana se dio la noticia por televisión y por las radios, de la mano de, que todos hemos oído, de Carlos Arias Navarro, que ahí está, que era su jefe de gobierno, ¿no? Entonces ahí se arranca la Operación Lucero. Esa operación entiendo que comprendía dos partes, ¿no? Una parte, llamémosla, aunque quizás no sea correcto llamarla, protocolaria, de cómo se organiza el funeral de Estado, las autoridades que van, las autoridades capilla que vienen, ardiente, la capilla ardiente y demás. El traslado de los restos, todas estas cosas. Y eso está documentado, podemos ver fotos, vídeos, demás. Pero había otra parte donde habría que garantizar la estabilidad. ¿Y esa parte en qué consistía? La parte consistió que a partir de la muerte del caudillo, del dictador, como tú bien has dicho, pues a partir de eso, y por esa razón no se da la noticia hasta las 3 de la mañana, las fuerzas de seguridad del Estado, cuyo jefe de Estado Mayor era mi padre, tomaban todas las instalaciones que se habían definido en el propio Plan Lucero como de interés nacional. O estratégico. O estratégico. Y el ejército también tomaba algunas, pues la subestación eléctrica de la Mudarra, que está en mitad de Valladolid, pues una compañía del ejército se posicionaba ahí, no sé qué. Los puertos, los aeropuertos, las fronteras, se cerraron todas las fronteras. En fin, todo eso se hizo en aquella noche. Es decir, a la mañana siguiente, cuando los españoles se levantaron, y la mayor parte se enteraron a las 8 de la mañana de que Franco había muerto, ya estaba todo el país de alguna manera asegurado, que era la función básica de la Operación Lucero. Asegurar la tranquilidad durante esos días. Hay que decir también que, salvo el tema terrorista, no se pensaba que pudiera haber grandes manifestaciones en contra de nada, ¿no? Eso quería preguntarle. Vamos a ver, a pesar de que, bueno, pues muchas veces ahora, 50 años después, pues se conocen o se publicitan o se dan a conocer o se autodan a conocer muchísimos resistentes al franquismo y la lucha contra el franquismo, Franco muere en la cama. Claro. Muere en la cama, y si Franco, por un prodigio de la naturaleza, durara 40 años más, 40 años que estaba ahí y tampoco nadie le movía. Quiero decir, ¿cuál era el temor? ¿Por qué todo ese despliegue de policía, guardia civil, ejército? ¿Había un temor de que hubiera una sublevación de carácter comunista? Había dos temores. No, pero de carácter comunista era difícil. Era más bien el temor a actos terroristas de importancia, una voladura de algo que dejara sin luz a medio país, yo qué sé, no sé, algo de eso. Incluso había temor a la extrema derecha, a los guerrilleros de Cristo Rey y a todo lo que habían en la época. No había un temor a que hubiera habido un, entre comillas, alzamiento nacional revolucionario, alguna cosa. No, eso no era el temor. El temor era mantener seguro el país, o sea, el objetivo era mantener seguro el país y proceder al cambio, a la transición de Franco como jefe del Estado a Su Majestad el Rey don Juan Carlos I
como tal. Claro. Esa era la que había que hacer. Y claro, luego resultó todo mucho más fácil, porque realmente no hubo nada. En aquellos días lo único que había, si se puede decir así, era la incertidumbre de qué va a pasar ahora, nada más, ¿no? Claro. Pero bueno, el qué va a pasar ahora, pues bueno, ya se sabía, ya había indicios de lo que iba a pasar ahora, que era porque ya estaba especificado y gentes de las élites políticas lo sabían, y que iba a haber una transición de alguna manera a un régimen más homologable con los de Europa Occidental. Sí, eso era una cosa que prácticamente lo sabía todo el mundo. ¿Cómo se iba a hacer? No se sabía, pero porque también hay que decir que la transición no era un libro programado. Claro. Se fue haciendo, digamos, según fueron pasando las cosas. Pero, por ejemplo, y en su opinión, apelo a su opinión personal, cuando Franco le transmite al rey, digamos, el traspaso de poderes, y dice, todo queda atado y bien atado, yo he leído las dos versiones. Hay quien dice, Franco sabía perfectamente a dónde iba a desembocar todo, que hay quien dice, Franco se fue para la tumba pensando que todo iba a seguir igual. Pero no, eso no es así. Eso no es así. O sea, a ver, Franco en el año 47 promulga, con la aprobación de las Cortes franquistas, sí, promulga la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Esta ley del año 47 es una ley que de alguna manera... O sea, las leyes fundamentales del reino eran como la Constitución hoy, sí, ¿no? Eran inamovibles, de alguna manera. Sí. Solo la única manera de reformarlas era mediante una aprobación en las Cortes y un referéndum nacional. Eso es lo que prevé la ley de sucesión en la jefatura del Estado, que puede reformarse. Las leyes del régimen se pueden reformar por aprobación de las Cortes y referéndum nacional, que es lo que al final pasó. Es lo que luego se hizo. Eso fue lo que Torcuato Fernández Miranda, admirado Torcuato Fernández Miranda y olvidado Torcuato Fernández Miranda, le dijo al rey en su momento, cuando el rey, don Juan Carlos, tenía que jurar los principios fundamentales del movimiento nacional. Torcuato, de alguna manera, le hizo ver al rey que podía jurar los principios fundamentales del reino, como luego hizo también en su proclamación, sabiendo que se podían modificar esos principios mediante una ley que reformara las leyes fundamentales del reino y que fuera sometida a referéndum, que es la gran aportación de aquello de la ley a la ley, era esto. Pero eso ya estaba en el germen en la ley de sucesión del año 47. Franco mantuvo durante muchos años el misterio de quién iba a ser el sucesor, que debería de haber sido don Juan, obviamente, que era el hijo que ostentaba los derechos sucesorios de don Alfonso XIII, que luego, claro, el problema de don Juan es que, primero, que la animadversión que tenía con el dictador era muy importante, lo sabíamos todos, tal, bueno, había tenido una implicación en la guerra civil, había querido ir con el bando nacional y no sé qué, y entonces, pues de alguna manera, pues estaba inhabilitado, al menos en la... Y además había tenido durante un montón de años una campaña publicitaria franquista en contra enorme. En cambio, don Juan Carlos, pues no, había venido a España en el año 48, con 10 años, había estudiado aquí, se había educado aquí, de la mano de Franco, y había pasado por las academias militares, etcétera, etcétera, y era el sucesor lógico. Aunque Franco siempre mantuvo la incertidumbre de quién iba a nombrar, hasta que al final, en el año 68 o 69, lo nombra sucesor a título de rey a don Juan Carlos. Pero todo ese camino estaba ya iniciado desde el año 47. Por aquel entonces usted cuenta con 20 años, está estudiando en la Universidad de Oviedo. De Oviedo. La universidad es quizás el foco donde más se visibiliza esa resistencia al franquismo, con manifestaciones. Hacíamos manifestaciones, hacíamos asambleas, huelgas, tuvimos una vez encerrados en Derecho 10 días, en fin, hacíamos cosas de estas para visibilizar la oposición de alguna manera al franquismo, ¿no? Eso era lo que hacíamos. Pero en realidad
El pueblo español... Eso quería preguntarle. Más allá de estos movimientos estudiantiles, cuando fallece Franco, por ejemplo, la imagen, está en los documentales que vemos en la tele, decenas de miles de personas pasan Las por colas, delante. yo vi la cola era impresionante. Pero además no era una cola de uno, es que la cola tenía de 3 en 3, era una cosa, salía por la puerta, era una cosa impresionante, la cola fue impresionante. Además la gente llegaba al féretro del caudillo, se arrodillaban, lloraban, en fin, fue inenarrable. Estuvo 3 días expuesto y bueno, hubo la gente realmente, lo siento decir así, porque parece que tal, pero la gente de a pie sintió la muerte del dictador. Eso quería preguntarle también. Fue así. Y no soy sospechoso. No soy sospechoso. Eso es lo que le iba a preguntar. Como testigo presencial de aquella época y de aquellos momentos, ¿cuál es el sentir ciudadano en el momento en el que se anuncia Franco ha muerto? Bueno, las dos cosas. Por un lado hay una tristeza en una gran parte de la gente y por otro lado hay una gran incertidumbre de qué va a pasar ahora. Claro, en aquel momento no es como ahora que tenemos medios de comunicación dispares que dan una visión, digamos, polifacética de la realidad. En aquel momento la gente se enteraba por el parte. El parte de la televisión y el parte de la radio. Y solo había una televisión y una radio. Entonces... La gente no vivía la política como se vive hoy en día, ¿no? La gente estaba con mucha incertidumbre. La sensación era de incertidumbre, básicamente, entiendo yo, ¿eh? Y luego sí, había tristeza, la gente lo sintió. Sí, es que gobernó 40 años, es que no nos olvidemos, es que no fueron 1 ni 2, fueron 40. Y hubo mucha gente, incluido yo, que había nacido en el régimen. Yo nací y viví 20 años de régimen, es decir, no conocíamos otra cosa. Claro. La sociedad era la que era porque Franco y el régimen la habían amoldado a esa forma de ser, ¿no? Y no se sabía de más. Entonces, claro, era la incertidumbre, yo creo que era el sentimiento básico. Y sí, la gente lo sintió, mucha gente sintió la pérdida de Franco. Y lamento decirlo porque parece que es llevar la contraria a todo el mundo, que éramos un pueblo beligerante y que transitamos a la democracia, pues bueno, como héroes. Pues no, señor, no lo hicimos. La transición la hicieron las élites políticas que se pusieron de acuerdo. Podemos hablar de eso si quieres, pero... Sí, precisamente, la transición, de la cual, bueno, pues daría para hablar otro programa entero, ¿no? Pero la transición fue digamos, un momento perfecto o tuvo sus imperfecciones. No había plan. Primero, después de la muerte de Franco, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, el día 22, tuvo una intervención, se puede leer su discurso de la coronación, hablando primero, de que quería ser el rey de todos los españoles y de cada uno. Segundo, que quería un consenso de concordia nacional. Que había que transitar hacia un Estado democrático. Todas estas cosas ya estaban implícitas en el discurso de la coronación del rey y era hacia donde había que transitar. Había un problema gravísimo, aparte de algunos grupos de extrema derecha y de los terroristas de ETA que no hacían más que jorobar todo el asunto, que era el ejército, los ejércitos. En aquel momento había 3 ministros militares. Ahora hay un ministro de defensa, pero es que antes había un ministro del ejército de tierra, otro del ejército del aire y otro de la armada. Y había 3 ministros militares y un jefe del alto Estado Mayor. Y bien, el ejército tenía muchísimo poder. Y hay que señalar que es un ejército franquista que viene de ganar la guerra civil. Es decir, los mandos del ejército... que viene de ganar la guerra civil. Pero los mandos del ejército franquista de ese momento han sido los que han estado en primera línea de la guerra civil, con rango de capitanes, de comandantes. El más joven de los generales era mi padre, que acababa de ascender a general de brigada, y todos los que estaban por encima... Mi padre había sido alférez provisional, pero todos los que estaban por encima habían sido capitanes y comandantes del ejército de Franco. Es decir, desde el general Santiago y Ortiz de Mendívil,
que era el vicepresidente de Arias Navarro, bueno, todos los ministros militares, el almirante Pitada Veiga, en fin, había... Todos eran, digamos, por decirlo de alguna manera, africanistas. Es decir, me explico con el término, eran africanistas. Y claro, de alguna manera, pues la lealtad al jefe del Estado fallecido prevalecía sobre cualquier otra consideración. Y las posibilidades del rey en aquel momento pues no eran muy grandes. De hecho, hay esa famosa frase de Carrillo de Juan Carlos I el Breve. Pues bueno, pues resultó que no era tan breve, ya ves. Pero sí, no, la cosa no era fácil, no era fácil. ¿Costaba sujetar a aquellos militares? Sí. Bueno, de hecho... ¿Y se les sujeta en base a disciplina? Sí. Es decir, este es vuestro nuevo jefe y le debéis obediencia. Sí, al final se les sujeta por la disciplina. Sí, se les sujeta por la disciplina y se empiezan a hacer cambios. En aquel momento todos los periodistas, tú eres periodista y ahora no lo consideras, pero en aquel momento todos los periodistas miraban la escalilla. Había una escalilla, la escalilla era un librito que editaba el Estado Mayor del Ejército, donde figuraban listados todos los generales y almirantes y tal, y entonces cuando uno se movía de la capitanía de aquí a la capitanía de allá, pues entonces ahora va a subir fulano a esta, y entonces Mengano, y entonces van a ascender. Y todo el mundo interpretaban esos movimientos. Se interpretaba muchísimo. Si este era pues, no sé qué, y la capitanía de Sevilla la lleva Merry Gordon, y la otra no sé qué. O sea, siempre se veía... Era como si dijéramos, para los periodistas, como hoy Ronaldo y Messi. Había que saber dónde jugaba cada uno. Claro, por ponernos un ejemplo, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, me llamó la atención un día, leí pues las biografías de los generales implicados en el 23F y el 75-80% habían estado en la División Azul. Es decir, claro. Ideológicamente estaban tan a la derecha como Franco. Sí, claro. Lo único que lo sujetaba era... Habían estado con rango de teniente, de alférez, de capitán. Claro, habían ido a la guerra jóvenes, porque habían sido oficiales durante la campaña y al acabar la campaña marcharon para allá a dirigir la División Azul. Y claro, estaban en este momento de la muerte de Franco, estaban en el tope del escalafón militar. Todos eran, como digo, africanistas, la mayor parte, y muy pocos tenían una visión general de la política y de lo que había que hacer en el país. Eso es así. ¿El momento más difícil para ellos se produce cuando se decide legalizar el Partido Comunista? Sí. Ese es el momento. Si libramos esta, ya se libra todo. Sí, porque, y además recuerda, no sé si lo sabes, pero se hizo un sábado santo, que está todo el mundo de vacaciones. El almirante Pitada Veiga, que era el ministro de la Armada, dimitió, y además achacaron a Suárez que les había engañado, lo cual es una verdad a medias, porque Suárez les había prometido que bueno, que no llegó a engañarlos, pero tampoco a decirles toda la verdad. Era evidente que tenía que haber una legalización de los partidos de izquierda y especialmente el Partido Comunista, que era el representante por antonomasia de la izquierda. Lo siento nuevamente, el Partido Socialista no pintaba nada en todo aquello, no pintó nada durante la represión franquista y no pintó nada hasta llegar a la transición, no pintó nada desde el año Felipe González, que fue nombrado en el Suresnes en el 73, hasta este momento, pues fue cuando empezó a pitar, pero antes no pintaba nada. Y el que pitaba era el Partido Comunista. De hecho, fue una sorpresa que en las primeras elecciones el Partido Comunista solo sacó 16 escaños, me parece, 16 o 18. Por ahí fue. Esa fue la gran sorpresa, ¿no? En todas las sopa de letras, el PC solo sacó 16. Y entonces hubo que sujetar a los militares, que evidentemente ahí hubo una gran labor del rey, porque no hay que olvidar, a pesar de que ahora denostar al rey don Juan Carlos es una cosa muy generalizada, que el rey don Juan Carlos fue un rey absoluto de este país desde la muerte de Franco hasta el advenimiento de la Constitución. Es decir, durante 3 años ostentó todos los poderes del Estado y podía nombrar a quien quería y tal. Bueno, en concreto el jefe de gobierno no, porque lo tenía que nombrar el Consejo del Reino, que era un órgano que presidía Torcuato Fernández Miranda, en el cual se introdujo en una terna a Adolfo Suárez,
que era el que querían, ¿no? Esto creó grandes malestares entre mucha gente de la derecha, había grandes hipopótamos, por decirlo así, en la derecha: Manuel Fraga, Alfonso Osorio, Fernando Suárez, bueno, no me acuerdo, había varios de gran peso político, pero que al final se vieron de alguna manera sumergidos bajo el nombramiento de Adolfo Suárez. Y por ejemplo, y apelo a su condición de familiar, en este caso del general Sáenz de Santa María, no tiene por qué responderme si no quiere, pero por ejemplo, ¿a usted en algún momento su padre llegó a casa y dijo, esto se va al carajo, esto no llega a buen puerto? O sea, hay momentos en los que uno llega de trabajar y dice a su mujer o su hijo, dice, mira, estoy hasta aquí, esto no tal, bien, pero uno llega de trabajar, uno llega de la oficina, otro llega del banco y otro llega de montar muebles, ¿vale? Pero en su caso era el jefe de la Guardia Civil. Sí, jefe de Estado Mayor. Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil. Y luego inspector de la Policía Nacional. Y llega en algún momento y dice, esto de verdad, esto se va al carajo, esto no llega a bueno, buen puerto. eso pasaba, siempre pasó además, pasaba en los momentos que había atentados. Sobre todo si había algún atentado en el que moría algún general o algún, un alto oficial o alto jefe del ejército. En esos momentos se ponía la cosa muy difícil. Hubo varios momentos de estos. ¿Sí? Hubo más después, porque una vez que se aprobó la Constitución, pues siguieron estos movimientos hasta el 23F. Ahí, desde el año 78 al año 81 hubo varias cosas de estas. Y bueno, el año 80 fue el año de los 90 muertos en el País Vasco. Que Adolfo Suárez mandó a mi padre allí como delegado especial del gobierno para las provincias vascongadas. De aquella. Sí, de aquella. Eso fue a partir de un atentado que hubo en Ispaster, donde murieron 6 terroristas y 2 guardias. Y ahí estuvo todo el año. Sí, había momentos de estos, especialmente cuando morían algunos militares de rango alto. Bueno, podemos citar varios, que además yo conocí. El general Atarés, que era un general de la Guardia Civil; Ramón Lago, que era un general que fue de la división acorazada, quiero recordar; Quintana Lacazzi, que fue capitán general de Madrid en el 23F. Durante esos momentos era muy, muy difícil. Pero la verdad es que por el proceso no tanto. El proceso se estuvo pensando y se estuvo haciendo. Y bueno, fue razonablemente bien, pero fue de alguna manera forzado. Incluso en la propia Constitución, la redacción de la Constitución por consenso, que hoy sería imposible, fue debido a que había militares con el sable desenvainado detrás. O sea, había que ponerse de acuerdo sí o sí, porque podía pasar cualquier cosa en aquel momento, ¿no? Y de hecho hay un momento en el que don Juan Carlos dice, me han legalizado. ¿Por qué? Porque le habían puesto el artículo de la monarquía parlamentaria en la Constitución. Y don Juan Carlos dijo, me han legalizado. Sí, pero durante ese periodo fue muy complicado, el periodo de los 3 años de la transición. Fue muy complicado. Afortunadamente todo llegó a buen puerto. Sí, llegó a buen puerto, pero podía haber descarrilado. Pero bueno, el hecho cierto es que afortunadamente llegó a un buen puerto. Y desde luego también hay que decir, lo he oído mucho estos días, que no fue el pueblo español. El pueblo español acompañó... ¿Era sujeto pasivo? Bueno, pasivo, sí, hasta las elecciones fue un sujeto pasivo. Porque se le dio, de alguna manera, cuando empezó a no ser pasivo, fue cuando las elecciones... Cuando del 75 al 78, cuando el referéndum de la reforma política, en el cual, y yo entre ellos, la izquierda reclamaba la abstención en aquel referéndum de la reforma política y nos perseguían los policías armados por la calle por repartir octavillas. O sea que había ahí un totum revolutum muy bonito. Pero ya a partir de la reforma política, que salió aprobada muy mayoritariamente, a partir de ahí el pueblo español empieza a tener, digamos, su parte de protagonismo en el asunto. Y luego ya, claro, cuando las elecciones generales del 77, que gana Suárez... Y luego gana el Partido Socialista, o sea, que demuestra la gente de izquierda del país vota por una izquierda moderada, que hoy día no tenemos, dicho sea de paso. Lo aprovecho para decir que hoy día no tenemos una izquierda moderada. Y curiosamente el Partido Comunista,
que había pilotado mucha de esta transición, resulta con 16 votos. Hay que decir que el Partido Socialista, el Partido Comunista en este momento sufre aquel famoso atentado de la calle Atocha, de los abogados, donde el Partido Socialista se comporta de una manera, por decirlo así, muy patriótica, porque no estaba el horno para muchos bollos, la verdad. Y sin embargo no pasa nada. Y eso fue un atentado de extrema derecha. Efectivamente. Sujetaron a las bases. Sin problema. Carrillo mandó sujetar las bases y se sujetaron. Eso fue una gran contribución. ¿Qué significaba, antes de finalizar, qué significaba para los militares de aquella época ver paseando por Madrid a Carrillo y a la Pasionaria? Bueno, fue peor el momento de la legalización. Eso fue un choque. Luego ya la cosa se tranquilizó, ¿no? Tampoco podemos decir que... Bueno, al final, de hecho estuvieron en las primeras Cortes y de hecho presidieron la mesa de edad. Entonces Ibarruri presidió la mesa de edad, ¿no? Creo recordar. No era un problema. El problema era el Partido Comunista. Como ya habían pasado 40 años y todo lo viejo se había quedado arrumbado, pues se pudo seguir avanzando. Yo creo que en aquel momento se hizo más de la necesidad virtud que otra cosa. Yo pienso que sí. Si ahora le dicen el relato actual que hay de aquella época se ajusta en un 20, un 40, un 80 o un 100% a lo que en realidad ocurrió, ¿con qué cifra se queda? Pues el 20 o el 30. ¿No más? No más. O sea, se ha construido un relato... Se ha construido un relato épico sobre cómo fueron las cosas y realmente las cosas fueron muy inciertas, fueron unos años muy difíciles. No sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Si había un atentado, había un riesgo cierto de involución. Bueno, mi padre tenía un famoso teorema, que lo llamaba el teorema de Pitágoras, que decía que todo militar de alto rango sumergido en la lectura del Alcázar, el Alcázar era un periódico de la época, sumergido en la lectura del Alcázar, experimenta un empuje salvador de la patria inversamente proporcional al tiempo que le queda para el retiro. Lo cual te da una idea de cómo funciona el tema, porque todo el mundo leía el Alcázar, los militares todos leían el Alcázar, que era una cosa espectacular. O sea, se puede ir a la hemeroteca a buscar ejemplares del Alcázar de la época, porque era una cosa espectacular. Y al final todo eso cristalizó. Todo ese mare magnum que había por debajo en los cuarteles cristalizó en el 23F. Y hizo bien en cristalizar, porque como la vergüenza fue tan impresionante, de alguna manera fue una vacuna para el resto de la sociedad y para el futuro. Eso fue una vacuna. El 23F, ahora, en el momento... Visto en este momento. En el momento de los sucesos, pues bueno, hubo sus más y sus menos, pero en este momento ya se puede decir que aquello nos vacunó. Bueno, por cierto, del 23F hay un libro excelente de Javier Cercas, se llama Anatomía de un instante, que ahora hay una serie de televisión ahí. Bastante mala, por cierto. No la vi, no la he visto todavía. Creo que están mal hasta los uniformes militares. El libro está bien, el libro yo lo leí, el de Anatomía de un instante, de Javier Cercas. El libro está bien. No me llegan buenas referencias, ¿no? La cosa de la tele todavía no la vi. Pues. Tengo que verla, pero todavía no la vi. Antes de finalizar, esto sí que nos daría para otra entrevista. Solamente le pido una pincelada. Comenzábamos esta entrevista y se retrotraía usted hacía un poco la historia y decía, esto viene desde la chapuza, entre comillas, ocurrida cuando el atentado a Carrero. ¿A Carrero lo mata la ETA o hay que dar pábulo a la teoría conspiratoria de la calle Claudio Coello, los agentes de la CIA, la visita de Kissinger un día antes... No sé qué. A Carrero lo mató la ETA, lo mató Argala, que luego murió a su vez. Sin ninguna ayuda norteamericana, nada. Ni que Kissinger...
Lo mataron claramente. ¿Conoce que hay una teoría conspiratoria? Sí, la conozco, pero es evidente que no es así. Fueron ellos y que está demostrado, seguro. No. Ya en la época se sabía. No en la época del atentado, pero al poco del atentado ya se sabía quién había hecho. Y además, hay que decirlo, fue un atentado muy preparado y duró muchos meses y la verdad fue un fracaso del... Bueno, y curiosamente... El ministro de la Gobernación al que le mataron al señor Carrero fue Carlos Arias Navarro y acabó siendo presidente del Consejo del Gobierno. Sí. Es una cosa maravillosa, es una cosa maravillosa. No lo entiendo. Yo tengo 70 años ahora que voy a cumplir y todavía no lo entiendo. Lo primero que hicieron fue nombrar presidente del gobierno, o sea, sustituir a Carrero Blanco por su ministro del Interior, que había sido el que había tolerado o le habían colocado el muerto. Es decir, le habían colado es una cosa maravillosa. Sí. Nunca se entendió ese nombramiento. Decían que sí había sido cosa de doña Carmen, que no sé qué, de doña Carmen Polo. Sí. Pero es una cosa maravillosa que el ministro del Interior, al que le matan al presidente del gobierno, acaba cediendo al cargo de presidente del gobierno. Esto solo pasa en España. Nada más. Bueno, nos vamos. Antes quería comentarle, hoy, ojeando la prensa por internet, leí, España está a punto de abrir, igual lo digo mal, porque lo vi muy de pasada, tenía grabaciones por la mañana, y leí, España está a punto de abrir una mina que la convertiría en la primera reserva de coltán de Europa. Y dije, ¿cómo? Una compañía australiana que estuvo paralizado por temas ecológicos. Eso es la mina de Penouta. Esa, la mina de Penouta. Pero es que la mina de Penouta está parada por un problema judicial, no sé qué tipo de problema es. Pues que al parecer que ya se resolvía. Pues perfecto. Pues la primera mina. El otro día hubo un accidente mortal con 32 muertos en una mina de coltán en el Congo. 32 muertos. Hay un vídeo por ahí que se puede ver. Las condiciones de trabajo en esa mina, en el Congo, al cual le compramos el coltán que necesitamos, es una cosa como para hacérselo mirar. O sea, somos unos hipócritas los occidentales de mucho cuidado. Mira, si quieres te lo mando. El vídeo es espectacular, cómo se cae toda la mina y aplasta a 32 personas. Bueno, bien. Pues hablaremos de ello, de lo del coltán, la importancia que tiene el coltán, que habrá quien no sepa ni lo que es. Bueno, pues vamos a hacer como cuando las tierras raras, que comenzamos diciendo ¿qué son las tierras raras? Pues aquí diremos ¿qué es el coltán? José Antonio Sáenz de Santa María, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. No sé si usted tiene animal de compañía / mascota en casa. No. Deben ser de los pocos. Yo tengo nietos. No, hombre, y por muchos años. Mucho más agradable. Y por muchos años. Y por muchos años. Pero bueno, son muchos, seguro, los que ustedes pues tienen animal de compañía / mascota, gato, perro, cualquier otro es válido. Lo que llaman, si no es gato o perro, es animal exótico. Bueno, lo vemos dentro de un momento. ¿Cuáles son los principales cuidados? ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo vemos de la mano de los responsables de Animalitas en Oviedo. Hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a inaugurar una sección a partir de hoy y que vamos a poner en marcha, bueno, pues lo que queda de año y esperando que sea de interés y podamos continuarla el año que viene. Vamos a llamarla Negocios Kilómetro Cero y es que estamos firmemente convencidos de que cuando ustedes necesitan algo en casa, ya sea para la casa, para sus seres queridos, qué mejor cosa que ponerse en manos de profesionales, no tratar, bueno, pues de arreglarlo de cualquier manera y tirar de la típica chapuza española, sino, bueno, pues ponerse, como insisto, en manos de profesionales que a fin de cuentas son los que saben. A partir de este momento procuraremos que todas las semanas vayan pasando por nuestro plató distintos profesionales de distintas áreas que no tendrán nada que ver entre sí, pero que nos explicarán dónde, cómo, cuándo prestan sus servicios, qué es lo que ofrecen, dónde pueden encontrarles y ustedes podrán verlos cara a cara y valorar, bueno, pues si la necesidad
que tienen, en este caso, puede ser cubierta por dicho profesional, que, como insisto, son los que saben en este caso, ¿no? Es actualizar aquella frase que dicen los más viejos de cada casa de el real para el oficial. Bueno, pues en este caso es lo mismo, ¿no? Vamos a inaugurar el tema precisamente hablando de un asunto que tiene mucha implantación en Asturias y es los animales de compañía o las mascotas. Si ustedes se paran a pensar y miran a su alrededor, bueno, pues se darán cuenta la gran cantidad de personas que conocen, que tienen en casa, que comparten su vida con una mascota o un animal de compañía, que es como se les dice ahora, ¿no? No se trata de herir ninguna susceptibilidad. Y es que Oviedo, Gijón, Asturias en general son dos de las ciudades de España donde más número de animales de compañía por habitante hay. Tal es así que supera el número de chiquillos, en este caso. Hay más animales de compañía que niños y forman parte en muchísimos hogares, yo creo que en el 99,999, periodo 9, pues son uno más de la familia, que tienen sus necesidades, que tienen sus enfermedades, que tienen sus achaques, que requieren unos cuidados y que mejor, como digo, que ponerse en manos de profesionales. Con lo cual, hoy nuestro negocio Kilómetro Cero tiene que ver con los veterinarios, de animales de compañía, y paso a presentarles al que es nuestro invitado de esta noche, al que agradecemos mucho que se haya desplazado hasta aquí. Se trata de Michel Irrelians. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es codirector de Animalitas, una clínica que queda en Ciudad Naranco, en Oviedo, en la calle Menéndez y Pelayo 10 Bajo, en la capital asturiana. ¿Es así? Es correcto. Correcto. Bueno, ahí podemos estamos. ver algunas imágenes, prestáis atención bueno, pues a distintos animales de compañía, distintas mascotas. ¿Cuántos años lleváis en Oviedo? Llevamos 13 años en activo ya en Oviedo. Sí, ¿siempre en Ciudad Naranco? Sí, desde que abrimos estamos en la misma ubicación. Perfecto. Bueno, ¿y qué servicios prestáis y para quién? Bien, nosotros prestamos servicio para los tutores o propietarios de los animales de compañía o mascotas. Sí. Básicamente prestamos servicio, creo que bastante integral de lo que necesidades que pueden tener las mascotas. Hacemos servicio de medicina preventiva, vacunaciones, desparasitaciones, medicina general y tenemos algunos servicios de especialidades. ¿Cuáles son esas especialidades que podemos encontrar? Mira, tenemos un servicio de especialidad en odontología veterinaria, tenemos un servicio de oncología, prestamos un servicio de atención a animales exóticos o nuevos animales de compañía, como se denominan hoy en día. Sí. Bueno, contamos con un apoyo de compañeros que prestan un servicio externo de ecografía, de traumatología y de cirugía laparoscópica, que acuden a nuestro centro y contamos con ellos cuando el caso lo amerita. Claro. Bueno, cuando escuchamos estas especialidades, odontología, oncología, hay que echarse la cuenta, digo, para aquellas personas que no tengan en casa pues un animal de compañía, los animales tienen prácticamente las mismas enfermedades que las personas, ¿no? Sí, la variedad de enfermedades es tanto o más amplia que la de las personas, sí. Claro. Y de ese modo hay que tratarlos. Sí, por supuesto, que hay que tratar de especializar un poco el tratamiento para cada enfermedad, para cada especie animal. Claro. ¿Qué entendemos por animales exóticos? Vale, animales exóticos es como se denominaban antes, lo que hoy en día se denominan nuevos animales de compañía. Básicamente es cualquier mascota que no sea un perro o un gato. Ajá, siendo las más frecuentes los conejos, los hurones, claro, cobayas, chinchillas, algunos reptiles. Sí. Ese tipo de animales es lo que se denominan animales exóticos o nuevos animales de compañía. Animales de compañía, claro. Entiendo que lo más común entre vuestra clientela sigue siendo perros y gatos. Entiendo Sí. que no lo sé. Sigue siendo todavía perros y gatos lo más habitual. Claro. Decía yo al principio, Asturias es una región, lo que llaman ahora pet friendly, lo que se llama, bueno, pues una región donde hay muchísimos animales de compañía. ¿Esto lo notáis a lo largo de los años? Es decir, ¿no es lo mismo ahora que hace 13 años? Sí se nota que ha habido un crecimiento en la población de mascotas. Sí. Sí. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo decidisteis, bueno, pues abrir en Oviedo? ¿Qué fue lo que os llamó la atención? Pues en Oviedo, mi socia María es de aquí de Oviedo. Ajá. Y ella fue la impulsora de la idea de empezar aquí en Oviedo. Sí. Nosotros nos conocíamos anteriormente y coincidimos haciendo nuestro posgrado en odontología veterinaria. Y ahí surgió la idea de habría que montar algo. Y pues pasaron un par de años desde que terminamos la formación. Sí, un par de años más o menos desde que terminamos la formación. Y retomamos el contacto y la idea y aquí estamos hoy en día. Y aquí estáis. ¿Qué tal en el barrio? ¿Qué tal en Ciudad Naranco? Bien, la verdad que es un barrio muy
amigable y estamos muy a gusto. Correcto. Bueno, vamos a ver, sois 5 veterinarios en plantilla. Correcto. Más un auxiliar que también presta los servicios de peluquería, porque entiendo que ofrecéis los Sí, servicios tenemos de peluquería. servicio de peluquería y ella presta ambos servicios, es peluquera y auxiliar veterinaria. Correcto. ¿Qué horario tenéis? ¿Cómo ponerse en contacto con vosotros? Mira, nosotros estamos abiertos al público de 9:30 de manera continua hasta las 8 de la noche de lunes a viernes. Sí. Y después tenemos un servicio de urgencias que está siempre disponible al teléfono en todo el momento en el que no estamos en la clínica. Claro, se llama y Correcto. uno de los profesionales se desplaza hasta la clínica, ¿no? Sí. No es que el hombre esté allí en la clínica por si ocurre algo, no, tendría que desplazarse. Correcto, el hasta la compañero o clínica. compañera se desplazaría a la clínica al momento de recibir la llamada. Lógico. La primera consulta en cachorros es de cortesía, digamos. Sí, es la primera visita en un cachorro. Vamos a explicar esto un poquito. Bien, con esto que aprendemos que cuando llega una nueva mascota a casa, lo primero que tenga es una revisión veterinaria, desparasitar y ver que esté todo en condiciones para integrarse en la familia. Claro. Y esa primera visita de un cachorro no tiene coste. No tiene coste. Bueno, ¿cuáles son, te quería preguntar, los casos más frecuentes que atendéis en la clínica? Bien. Los casos más frecuentes, una parte importante del trabajo es la medicina preventiva, vacunaciones, desparasitaciones, controles rutinarios de animales que están en tratamiento por alguna enfermedad. Eso es una parte importante. Después, otra parte importante del volumen de trabajo son casos de odontología. Tenemos un volumen importante en ese campo. Yo diría que esos son los 2 servicios que ocupan el grueso, digamos. Claro. Actualmente, en los 13 años que lleváis pues prestando el servicio en Ciudad Naranco, si echas la vista hacia atrás, ¿cuál fue el animal más extraño o más singular? No vamos a llamarlo extraño, vamos a llamarlo singular. Algo que tú dijeras, ¿cómo esto puede estar en casa? A ver, no tanto el animal, sino el caso, pero el que recuerdo como más singular y curioso es el caso de un cerdito paracaidista, un cerdo que cayó por la ventana de un apartamento. ¿Qué es un cerdito paracaidista? Es un cerdito que cayó por una ventana de un apartamento. No, Sí. puede ser. Un cerdo como animal de compañía Sí. que cayó por la ventana. Madre mía, ¿y se pudo hacer algo por él? ¿Y se pudo hacer algo por él? Recuperó. Perfecto, perfecto. Bueno, bien, así todo, perros, gatos, algún animal exótico, el cerdito paracaidista, ¿y hay alguno más que sea tremendamente extraño de tener? Tremendamente extraño. Bueno, los reptiles siguen siendo algo Sí. un poco menos habitual y no a todo el mundo le despiertan pasión. Hay gente que les tiene cierto respeto o aprensión, pero cada vez se van viendo más gente que tiene reptiles como animales de compañía. Hace 3 años, ahí sentada, estuvo una chica, me acuerdo perfectamente, venía por otro tema que no tenía nada que ver con esto, tenía en casa 3 tarántulas. 3 tarántulas. Vale. Me acuerdo perfectísimamente que dijo, tengo 3 tarántulas. Y que además así dijo, 3 tarántulas. Y dije, Dios mío, hay que tener, Pues eso sí. hay que tener un poquito de valor para tener 3 tarántulas. Pero bueno, bien, vamos a ver, con todo el volumen de mascotas que hay, de animales de compañía, ¿consideras, y que se entienda la pregunta por Dios, porque cada uno es muy libre de querer realizar lo que quiera, que muchas veces se nos va esto de las manos un poquito? Vemos, se preparan fiestas de cumpleaños para animales de compañía, se prepara regalo para reyes, no sé qué. Hay veces que se nos va un poquito de más. A ver, cada vez más creo que las mascotas forman parte de la unidad familiar Sí. y ya es una cuestión muy personal hasta qué punto debemos humanizarlos y tratarlos como una persona Sí. o, siendo parte del núcleo familiar, respetar su comportamiento animal y tratar de satisfacer sus necesidades animales, que no son las mismas de un niño. Sí. Muchas veces cuando hay gente mayor en casa y tienes pues un animal de compañía y estás a lo mejor dándole la comida y demás, claro, hay una frase recurrente que te la digo para que tú me la puedas valorar, Michel, que dicen, vamos a ver, toda la vida hubo perro y gato en casa, pero el perro y el gato comía lo que sobraba de los humanos. Oye, pues comí este pollo hasta aquí, bueno, lo que sobró para el perro o lo que sobró para el gato. Eso ahora mismo es una barbaridad, se puede hacer, no sé. No es lo más recomendable porque nosotros utilizamos en la preparación de nuestros alimentos cosas que no necesariamente son las más adecuadas para la alimentación de las mascotas. Utilizamos sal en cantidad mayor a la que deberían utilizar, ajo, cebollas,
Entonces, no es lo que más me gusta como alimentación para nuestras mascotas. Claro. Lo cual no quiere decir que al momento que estés preparando cosas que no tengan ese tipo de ingredientes no puedas pecar, entre comillas, un poquito. Estás hirviendo pollo y al perro o al gato le das un trocito de pollo hervido sin condimentos ni salsas, no supone un problema. Claro. Pero en el caso de querer alimentarlos con comida cocinada, lo más adecuado sería cocinar para ellos y no utilizar la misma dieta que utilizamos nosotros. Claro, claro, como se hacía antiguamente, ¿no? Como se hacía antiguamente. Hoy en día, la verdad que el mercado nos ofrece piensos de todas las calidades. Hay piensos y comidas específicas para ellos muy bien formulados y que cubren todas las necesidades. Y bueno, existen en el mercado productos de una calidad un poco más baja. Claro. Claro, claro. Hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Correcto, para todos los bolsillos. Bueno, tema legislación. Vamos a ver, desde hace unos años hay veces que leemos en prensa los veterinarios están en pie de guerra, distintas manifestaciones. ¿Qué ocurre con la ley? Bien, básicamente lo que ocurre en este momento con la legislación es que se nos pretende de alguna manera limitar nuestro criterio clínico a la hora de seleccionar ciertos medicamentos. Es una legislación que va un poco enfocada a disminuir o regular el uso de antibióticos, pero de cierta manera pasando por encima del criterio clínico del profesional que está llevando un caso, el cual creo que es el único que está en capacidad de elegir cuál es el tratamiento más adecuado, porque es el único que conoce las particularidades del caso. Entonces, el que haya trabas administrativas, que cierto tipo de regulaciones y mucha más carga burocrática, porque a la hora de prescribir algún tipo de antibiótico, por ejemplo, pues hay que notificarle al ministerio, crear una receta, firmarla electrónicamente, una serie de pasos que lo que hacen es alargar y enlentecer el proceso, suponen una carga de trabajo burocrática importante y en este momento están además regulados con un régimen sancionador, el no cumplir, sobre todo en forma y plazo, las notificaciones, a mi parecer bastante exagerada la posibilidad de sanciones económicas. ¿Continúáis las movilizaciones? ¿Continúáis las protestas? Se continúan las movilizaciones, las protestas. ¿Hay alguna modificación de postura por parte del gobierno? Pareciera que hay una cierta disposición a escucharnos y a tomar en cuenta la opinión de los veterinarios para realizar ciertas modificaciones en la legislación. Nuestra aspiración sería el que se aboliera la actual legislación, pero bueno, por lo menos hay un cierto cambio de actitud de parte del gobierno en cuanto a ser un poquito más receptivo a escucharnos. Oye, muchas veces, conocemos una persona que tiene un animal de compañía, tiene una mascota, se preocupa por él, lo considera, como bien decías tú antes, uno más de casa. Si son varios en la familia, oye, se puso malito, hay que llevarlo, tal, no sé qué. Bien, digamos que la persona cuida del animal, pero en muchas otras ocasiones, y esto es una percepción personal que te traslado, muchas veces cuando hay una persona sola en casa, a lo mejor con una edad, digamos que también ese animal de compañía se convierte en indispensable para esa persona porque es la que la hace, salir a pasear todos los días, tener un objetivo vital de decir, oye, tengo que... Es decir, parece que hay un 50% quién cuida de quién, ¿no? Se establece un lazo muy estrecho, ¿no? Es muy estrecho. Supongo que esto que lo veis reflejado en la clínica, ¿no? Es muy estrecho el lazo que se crea. De hecho, creo que esa es la motivación de la nueva denominación, animales de compañía en vez de mascotas, porque de verdad nos hacen mucha compañía y sí, eso por supuesto que se nota en la consulta, notas cada vez más el grado de implicación y el grado de importancia que tienen dentro de la familia. Sí, así es. Bueno, quería preguntarte una cosa también, que es, yo supongo que a los veterinarios os la preguntan siempre, pero no por ello tengo que dejar de preguntártela. Vamos camino de Navidad, vale. Quizás, cuando lleguen las notas del primer trimestre, oye, como has sacado tan buenas notas, te voy a traer el perrito que querías, o el gatito que querías, o el conejo que querías, perfectamente, y se le da con todo el amor al chiquillo, pero claro, no es para 2 meses, ¿no? Quiero decir, ese animal va a crecer. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Luego totalmente. Va a llegar el verano. Es una situación que se repite todos los años, y sí, eso sí es un tema creo que bastante importante, el que recordemos que una mascota no es un juguete.
Es un ser vivo que va a depender de nuestros cuidados y es un compromiso para toda la vida de nuestro animal de compañía. Es importante, es una oportunidad muy importante de enseñarle cosas a los niños, enseñarle respeto, responsabilidad, pero no es un juguete. Es muy importante pensarlo bien y estar seguros que es una responsabilidad que estamos preparados para asumir. Claro. Perfecto. Oye, una curiosidad que tengo. Vamos a ver. Recientemente en Netflix se estrenó una serie que se llama Animal. ¿La has visto? Sí, sí la he visto. ¿Te has visto, quiero decir, has visto a tu profesión reflejada muchas veces en la serie Animal? Me parece que es una serie que está muy bien hecha y en la que sí se reflejan ciertas cosas de la profesión de una manera muy realista. Evidentemente no refleja toda la profesión, pero sí hay cosas que son con las que te sientes identificado porque forman parte del día a día. Yo la vi y tengo que decirte que a mí me encantó. Me encantó, es una serie cómica en este caso, pero bueno, con Luis Taera en el papel protagonista, que es un actorazo, muy recomendable de ver y bueno, pues ves un poco la parte interna de los veterinarios de animales de compañía o de mascotas que muchas veces se enfrentan a casos que dices, bueno, oye, pobre hombre lo que está sufriendo, ¿no? Este pobre paisano lo que está sufriendo, ¿no? Con los animales, pero sí es buena serie. Es muy buena, hay que recordar que siempre tiene una parte de humor que, bueno, le da cierto... Sí. Pero es muy buena serie. Sin duda que sí. Bueno, pues solo me queda, Michel, nada, que invites a la gente a que os conozca, aquel que tenga un animal de compañía, pues que quiera confiar en vosotros, que se desplaza hasta allí y que, bueno... Pues cualquier necesidad que tengan, ahí estaremos esperándolos gustosamente para tratar de ayudaros a solucionar cualquier problema que tengan con nuestros animales de compañía. Pues ahí estamos. Con esa recomendación nos quedamos con Michel Irrelands, codirector de Animalitas en la calle Menéndez y Pelayo, número 10, bajo de Oviedo, donde pueden prestarles, bueno, pues el servicio integral que necesita su mascota. Michel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por estar Buenas noches. con nosotros. Ahora nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta, bueno, pues vamos a recibir a una persona que los que siguen los programas deportivos de esta casa, los que siguen al Real Oviedo, le conocen perfectamente. Se trata de Felipe Álvarez, el que por aclamación y sin desmerecer a nadie, bueno, pues consideran que es el contertulio más acertado acerca del análisis del Real Oviedo. Bueno, pues Felipe pasa a dirigir un programa, pasa a conducir un espacio, Juego de Dos, equipo y afición. Ellas opinan, donde es una tertulia del Real Oviedo, donde las invitadas son mujeres. El Real Oviedo tiene 11.000 socias, si contamos desde las niñas más chicas hasta las señoras ya más veteranas, y ellas tienen mucho que decir acerca del devenir del equipo azul en el campeonato liguero. A vuelta de publicidad estamos con él, hasta ahora mismo. Bueno, y para finalizar el programa de esta noche vamos con una recomendación, vamos a hacernos un poquito de autobombo porque les aseguro que merece la pena. Vamos con un programa que arranca nuevo en nuestra programación, ya tuvo su primer capítulo o capítulo 0 el pasado viernes, pero ya se asienta a partir de este momento en la noche de los miércoles, es decir, nos acaba de anteceder. No está muy correcto esto, ¿no?, de presentar un programa que te antecede, pero es rasgo de la casa presentar los programas nuevos cuando comienzan y estamos tremendamente felices, orgullosos y contentos de poder hablar con Felipe Álvarez, que es el conductor de Juego de Dos, equipo y afición. Ellas opinan. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vienes de presentar con las chicas. ¿Qué nos vamos a encontrar en Juego de Dos, equipo y afición? Ellas opinan. Bueno, intentaremos dar una mirada femenina al fútbol y con gente que está muy cualificada, gente que es socia del Oviedo, gente que vive con pasión, igual que cualquier aficionado del Oviedo, cada partido y cada domingo. Y se ve claramente la evolución que ha tenido el fútbol femenino actualmente en nuestro país, ganando campeonatos del mundo y cosas así. Cosas que eran impensables hace, por ejemplo, 25 años o 20 años. Sí. Entonces queremos dar una mirada fresca, una mirada diferente, vamos a decir, a la mirada masculina de los partidos
y bueno, y que la mujer, bueno, pues que esté también participando aquí con nosotros en la tertulia. Claro, las mujeres se han incorporado feliz y plenamente y con derecho propio, obviamente, a las gradas del Carlos Tartiere. Aproximadamente el Real Oviedo cuenta con 11.000 socias que van desde las niñas más pequeñas pues hasta las aficionadas más veteranas que ya vieron jugar a Sánchez Laje y a todos estos, ¿no?, a lo largo de la historia. No obstante, es más habitual, muchísimo más habitual, ver mujeres en la grada del Tartiere, en el nuevo Tartiere que en el antiguo. En el antiguo las había, pero no eran tantas como hay ahora, ¿no? Sí, no, que va, hombre. Ahora mismo ha habido una eclosión muy fuerte, quizás debido también a los éxitos que alcanzó la selección española y debido también a los éxitos que alcanzó también el Barcelona a nivel europeo. Todo esto ha creado una afición, sobre todo en las chicas más jóvenes, que se han dado cuenta de lo bonito que es el fútbol, de lo guapo que es practicarlo y de lo bonito que es venir a verlo. Y de verlo además con la intensidad. Y encima ahora, con el Oviedo en Primera División, bueno, pues es un plus añadido. Claro. Ya has tenido 2 programas con ellas, con las invitadas, a las que agradecemos muchísimo su presencia, desplazarse hasta aquí de noche, con el tiempo que tenemos, el frío, la lluvia. Bueno, son tan viscerales como tú participas habitualmente en las tertulias que presenta Piraña. Son tan viscerales como los hombres, que parece que la vida te va en ello, cuando el equipo no arranca, cuando el equipo no da lo que... ¿O son más cerebrales? Dicen, no, oye, mira, hay que ir poquito a poco, un puntín aquí, un puntín allí. ¿O son exactamente iguales? No, son muchísimo más cerebrales que los hombres. Las mujeres normalmente pasan en cualquier casa y en cualquier sitio, ¿no? Las mujeres siempre tienen la cabeza como mejor amueblada, son más tranquilas, sopesan mucho más las cosas y no son nunca de decisiones tan drásticas como las que tenemos el aficionado. Pero yo creo que es un tema cultural ya desde abajo, que ya cuando a la gente más joven, a nivel de fútbol, es como que los chavales jóvenes se creen ya como más en posesión más de la verdad, de saber ya, de entender mucho más y todo esto. La mujer en este caso es mucho más reposada, mucho más tranquila y encima siempre toma decisiones mejores que las que toma, quizás en base a lo que tú dices, que son mucho más cerebrales y son menos viscerales. Claro. No obstante, comprendo o supongo que comparten el, vamos a llamar, pesimismo que comparte este año la afición azul. Eso no entiende de género, ¿no? Masculino y femenino. El equipo no acaba de arrancar. Bueno, sigue ahí a un partido que no llega, ¿no? Bueno, pero son más tranquilas. A mí me han transmitido muchas de ellas opiniones del tipo, esto tenemos que disfrutarlo. Esto, estamos en primera, pues nos lo estamos pasando muy bien. Estamos viendo equipos muy importantes. No dan la trascendencia, vamos a decir, que da el aficionado masculino. Aunque todos somos iguales, también tenemos a veces opiniones muy diferentes en base también al sexo, ¿no? Claro. Bueno, tendréis también un vistazo al fútbol femenino con ese equipo del Real Oviedo. Fútbol femenino al cual has estado ligado durante buena parte de tu vida. Tienes el título de entrenador y entrenaste hace años al Real Oviedo femenino. Sí. A ver, esto es una historia muy... Así empezó Carrión, ¿eh? Empezó entrenando al Español de chicas. Entrenando al Español. Mira, a ver, te puede llegar la hora, ¿eh? Te puede llegar la hora. No, ahora ya no, pero bueno, la tuve en mi momento, ¿eh? Vamos a ver, yo parto en la Corredoria. La Corredoria fue donde, vamos a decir, empezó el fútbol femenino a través de otro equipo que había antes, que era Las Piezas de Samba, que era un equipo, que fue el primer, vamos a decir, el primer equipo femenino que hubo. En la Corredoria y tal, un amigo, Luis Miguel Cienfuegos, que en paz descanse, y su mujer Ana, pues empezaron a coger a las niñas y a decir, ¿y por qué no pueden jugar al fútbol las chicas también, ¿no? Y entonces empezaron a crearon un equipo de fútbol, que era el México. Entonces, ese equipo de fútbol, en un momento determinado, que la gente, bueno, lo llevaba a las fiestas y era un poco para servir un poco, ¿cómo diría yo? Bueno, como de risa, la gente llegaba, las chicas jugando. Desgraciadamente, bueno, pues la gente lo tomaba así, ¿no? Pero Ana y Luismi dijeron que esto que lo iba a dignificar ellos,
federaron el equipo. Sí. Y lograron inscribirse en la liga y bueno, llegó un momento en que el equipo jugó en la división de honor. Sí. Tuve la suerte después bueno, como tenía título, pues las estuve entrenando. Jugábamos en división de honor, nos patrocinaba Tradei. Sí. Tradei después nos dejó el patrocinio. Y entonces ya, como no teníamos patrocinador, bueno, pasamos a llamarnos Oviedo. Sí. Ese Oviedo fue el que después asumió el Oviedo actual. Fue el primer envío. Después desembocó en el Oviedo moderno. Y ahí estuve en primera. Tuve el honor de entrenar, de tener 3 jugadores internacionales, como Merce, como Toña, que es como Toña Is, que bueno, después ella pasó también a entrenar a niñas y a niños, y después pasó a ser seleccionadora nacional y llegar a ser campeona del mundo. Sí. Bueno, selecciones me parece que fue con la sub-17, llegó a ser campeona del mundo y llegó a ser ayudante del seleccionador nacional. Sí. Y después tuvo otra jugadora de Gijón también muy buena, que fue también internacional, Monse, que no hay que confundirla con la Monse Tomé, que fue la seleccionadora. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, nos metíamos viajes de 14 horas a Barcelona de ida y otras 14 de vuelta. En un fin de semana nos metíamos 28 horas de autocar. Como no teníamos dinero, salíamos los viernes por la noche e íbamos durmiendo en el autocar toda la noche. Entonces llegábamos a Barcelona de sábado, llegábamos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y allí, bueno, ya teníamos un hotel para dormir ese día. Y bueno, por lo menos dejabas que los jugadores por la tarde descansaban y bueno, teníamos un hotel para dormir. Jugábamos normalmente en Barcelona, a lo mejor ese día por la mañana, y volvíamos de viaje, llegábamos aquí a las 3 o las 4 de la mañana y el lunes había que entrar a trabajar. Todo esto, nadie cobraba un duro, es más, nos costaba dinero. Y como no había pasta, pues había que comer bocadillos y en el viaje pues comiendo bocadillos y ayudándonos. Pero éramos un grupo muy unido, tenemos un gran recuerdo todos de aquello. Y bueno, yo en aquel momento tener jugadores internacionales, pues bueno, no sé, era un honor, fue un honor para mí pasar aquella época. Por suerte, años más tarde, todo esto fue evolucionando, pero a todos los niveles. Mira, a mí un día me hicieron una entrevista a nivel de prensa y me hacían preguntas tales, ¿cómo haces para entrar al vestuario? Y tus amigos no se apuntan para ser el masajista y cosas de estas. Para que veas un poco... Sería impensable ahora. Sería impensable ahora mismo. Y claro, de aquella yo me cabreaba muchísimo. Me acuerdo que me preguntaron si las chicas eran guapas, porque se consideraba que jugar al fútbol femenino era, que era cosa de hombres. Y me acuerdo que en aquella entrevista le contesté, dije, son muy guapas y además juegan muy bien al fútbol. Bueno, son cosas que ves un poco, te das cuenta de la evolución también que tenemos ahora mismo. Cómo ha evolucionado la sociedad y el país, ¿no? Correcto. Aparte, al margen del deporte. Bueno, todo ha cambiado. Todo ha cambiado, afortunadamente, muchas cosas, la mayor parte, para mejor. Algunas no, algunas no. Pero muchísimas cosas, sobre todo en el deporte, han cambiado, afortunadamente, para mejor. Bueno, pues esa es un poco la idea con la que nace este programa, dar voz a ellas como aficionadas, que aunque la situación del equipo, bueno, pues a algunos no les invite al optimismo, más bien les lleva al pesimismo, queda mucha liga por delante y todavía hay mucho que remar, ¿no? Entiendo. Sí, hombre, sí. A ver, mientras hay vida dicen que hay esperanza. Desgraciadamente las sensaciones del equipo hasta ahora no han sido muy buenas. En este último partido del domingo pasado, pues bueno, se jugó un poco mejor, vimos brotes un poco más verdes. Tenemos que esperar también que la suerte nos acompañe un poco y sobre todo intentar darle un plus más de calidad al equipo, que yo creo que le falta un pequeño pasito hacia adelante de calidad, de intensidad, de muchas cosas. Pero bueno, somos el Oviedo, estamos acostumbrados a sufrir, la ilusión no la podemos perder nunca y sobre todo teniendo un mes de marzo ahí que vamos a tener un maravilloso centenario y queremos llegar a ese centenario celebrándolo con ilusión, con ganas de disfrutar
de que desde hace 100 años de historia el Oviedo está ahí en primera división y compitiendo con los más grandes. Claro. Me quedé con un dato que dijiste, además lo dijiste tú en la tertulia del pasado lunes. Me quedé con un dato que quizás a algunos se les haya escapado, a otros no, seguro, pero que me parece tremendamente revelador. De los 11 jugadores que salieron titulares el pasado domingo al campo, de los 11 azules, 8 eran los mismos que estaban en segunda división. Todo esto después que se ficharon a 12 jugadores. Sí. Algo falla ahí, ¿eh? Hombre, teóricamente, vamos. No, teóricamente no, está claro. A ver, dicen que el dato mata el relato, ¿no? Entonces, claro, el dato está claro. Hay una dirección deportiva y hay una propiedad del club que cuando el Oviedo suba a primera dice que el equipo se va a reforzar. Sí. Y primero hablan de... Sí, perdón que te interrumpo. Sí. Si tiramos de hemeroteca, primero hablan de 6 refuerzos. Dicen, bueno, se reforzará con 5 o 6 jugadores buenos. Bueno, pues luego llegan 12. Pues en lugar de 6 traen 12. Sí. Y de los 12 resulta que esta jornada pasada juegan de titulares 3. Javi López, Del Docker y Rondón. Rondón, correcto. Sí. Javi López, luego sale Rajín, se lesiona, desafortunadamente. Quedan Den Docker y Rajín. Sí. Perdón, Den Docker y Rondón. En este caso. Sí. 2 en este caso. Entonces, ¿dónde vamos? Luego ya salen más, luego ya sale Reina. Sí, pero a ver, ¿dónde vamos a ir? No, Reina también viene de segunda. Sí, pero bueno, digamos que es fichaje. Bien, sí, pero bueno, estamos con una serie de jugadores, o sea, que en segunda teníamos un nivel, bueno, justito para subir ahí, que hemos subido ahí estirando, metiendo el cuello. Bueno, pues dices tú, joder, en primera tenemos que dar un salto de calidad, tenemos que mejorar esto. Entonces la dirección deportiva no puede fallar. Mira, el gran éxito, por ejemplo, de Eugenio Prieto en todos los años, sobre todo bueno, en la primera parte que está de presidente del Oviedo. Sí, cuando está el solo, digamos. Cuando Eugenio está solo. El gran éxito de Eugenio es que Eugenio se rodeaba de una gente estupenda para fichar. Sí. Y el Oviedo, si un año fichaba bien, al año siguiente fichaba mejor. Sí. El Oviedo fichaba verdaderas perlas a coste barato. Y que después formaban parte de la plantilla y que después se hizo dinero, como se hizo, por ejemplo, no sé, con Jukanovic. Por ejemplo, ¿no? El Oviedo tenía la calidad de tener a gente como Gis, de traer a gente como Onoco, o sea, o a gente como Jokanovic. Paulo Bento. Sí. Bueno, en fin, Rabariboni. Muchas veces coges a los más jóvenes y le dices, mira, Deli Valdés, mira, este fue delantero centro del Oviedo, metía muchos goles, era buen jugador, y te dicen, ¿y dónde venía? Y dices, del PSG. Estoy de acuerdo que no es el PSG de ahora, pero era el PSG. Cuidado. Sí. O traías a Paulo Bento, que era internacional con Portugal, o a Belxavier, que era internacional con Portugal. Ahora... Todo eso, ¿sabes qué desembocaba? En que los jugadores que al año siguiente tú también hablabas con ellos querían venir. Sí. Porque venía un equipo bueno, donde había gente buena, y que la gente que fichabas mejoraba estando en el Oviedo. Eran jugadores de más calidad al año siguiente. Y traías a Deli Valdés y tenía algo de fama, pero resulta que venía al Oviedo, jugaba en primera y metía un montón de goles. Y al año siguiente se hablaba más todavía de Deli Valdés. Bueno, pues ahora vamos a ver quién va a hablar por ahí, no sé, por decir nombres. De Brandon, de Illich, de Bailey, de Brécalo, que se pasan la vida en el banquillo y que juega a Agudín por delante de ellos. Y que juega a Agudín, por ejemplo, por delante de ellos. Por delante de ellos, claro. Bueno, son cosas que ocurren. Vamos a ver si ahora... ¿Confías que en diciembre pueda haber un movimiento de fichajes? De decir, bueno, voy a traer, no sé para cuánto da el dinero, 2, 3 jugadores, se habla de 2, 3, que puedan marcar la diferencia, o los fichajes de diciembre, salvo honrosas excepciones, no apuntan nada. Tengo que decir que creo, porque si dejo de creer, entonces ya con la puntuación donde estamos colistas, llevamos 7 goles, hemos ganado nada más que 2 partidos, llevamos los 3 últimos partidos sin meter un solo gol. O sea, si me pongo a analizar esos datos, la cabeza me va a decir que no, hombre, ¿dónde vas? Pero el corazón es azul, tenemos ese sentimiento y tenemos que seguir soñando, porque es que esta es la temporada de soñar, con el centenario ahí, es la temporada que todos tenemos que tener ese sueño de llegar a ese centenario y seguir con vida.
No podemos llegar a marzo muertos, hombre. Pues que así sea. Felipe Álvarez, conductor de Juego de Dos, equipo y afición, ellas opinan. Ahí está la cámara. Invites a la gente los miércoles a las 10 de la noche, bueno, pues a ver una opinión pues tan válida como todas las demás. Todas las opiniones son respetables y en esta casa, por supuesto que lo son. Bueno, pues que esperamos que los miércoles estéis ahí desde vuestra casa, que pongáis el programa y vais a ver una opinión muchas veces a lo mejor no tan técnica como emplea, vamos a decir, la gente masculina, pero con una opinión mucho más fresca, mucho más sincera, mucho más, no sé, una visión diferente, porque estas 11.000 socias que hay en el Oviedo tienen que tener también su reflejo aquí en nuestra tertulia y tenemos que escucharlas ahí todos los miércoles. Seguro que os va a gustar y además os animo que si alguna aficionada por ahí se quiere apuntar a la tertulia o algún día quiere venir, ya buscaremos la manera de que se pongan en contacto con nosotros, porque las puertas están abiertas para cualquiera de esas 11.000 socias que todos los domingos vais al Tartiere y que aportáis, al igual que los demás, esa ilusión porque el Oviedo esté siempre arriba. Pues perfecto, queda la invitación hecha. Recogemos el guante, lo que decía Felipe. Si alguna de vosotras quiere venir a la tertulia a hablar sobre el Real Oviedo, pues vamos a habilitar el correo electrónico, nos manda sus datos para poder llamarla, citarla y que venga y participe con Felipe y las demás tertulianas que van a componer este programa. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues Juan. con eso estamos. Y así llegamos al final del programa de hoy. Recuerden que la información del Real Oviedo continúa a lo largo de la semana con las distintas ruedas de prensa de jugador, entrenadores y los distintos espacios puestos en marcha desde esta casa. Nos vemos. Gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.